Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el Efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. He podido atender muchos clientes médicos a lo largo de este tiempo como asesora financiera. Y como todos sabemos, Alemania necesita médicos. Por eso cada día más profesionales del sector vienen a Alemania a hacer su proceso de homologación con miras a hacer su especialidad. La ventaja más grande es que acá en Alemania, mientras haces tu especialidad, trabajas y por tanto puedes empezar a generar ingresos. Este proceso es sin duda un proceso con una carga emocional muy fuerte y si hacemos este proceso sin planificación financiera adecuada puede hacernos pasar por momentos muy difíciles porque el proceso no es fácil. Y digo que no es fácil, no es imposible. Por supuesto he acompañado a muchos médicos que hoy están haciendo su especialidad y para mí acompañarlos es un verdadero motivo de felicidad. Un mensaje inicial, no hay que dejarse engañar con propagandas de que en cuanto llegues vas a ganar 7.000 euros y vas a comprar carro de 50.000 y casa de 1 millón. Antes de eso, aun cuando siempre es permitido soñar y trabajar para ello. Planificar los números desde nuestro país de origen es fundamental, porque no siempre el plan que nos venden sale como se pinta. Bienvenidos al Efecto Pretzel. Si el proceso de homologación como médico tarda más de lo que esperas, ¿tienes el dinero para resistir? ¿Estás migrando con un plan financiero o con esperanza? Les voy a contar 2 historias de médicos latinos en Alemania. 2 casos que espero lo compartan con ese médico que está pensando en venir. Acá va a ser duro, por la soledad, por la plata, por el estrés de los exámenes. Estar acompañado de alguien que sabe cómo es el proceso es fundamental y buscar información fidedigna antes de venir para planificar todo bien. Y les digo una cosa más. Esa persona que sabe del proceso de homologación seguro les va a decir 3 cosas que son básicas. Si no les dice esto o les dice lo contrario, sospechen. La primera, vengan como mínimo con un B2 de alemán. Y esto es lo mínimo. Así les digan que esto en 6 meses sacan el idioma. No, si pueden venir incluso con C1, mejor. 2. Intenten ahorrar el máximo posible y endeudarse lo mínimo posible. No solo para la famosa y necesaria cuenta bloqueada, sino para algún imprevisto. Vengan con alguito más. Tal vez alguna traducción que les hace falta, tal vez una fianza para la casa o el apartamento que vayan a arrendar, por ejemplo. Y 3. Si les dicen que con una cuenta bloqueada de 6 meses es suficiente, los están engañando. No porque no puedan estudiar y aprender, no estoy diciendo eso, sino porque para empezar a trabajar como médico hay que aprobar como mínimo el primer examen, la FSP. Y digamos que hacen el proceso y pueden hacer el examen, pero para que les den la cita para ese examen pueden pasar meses. Meses en plural, y son más de 2 seguro. La cita para el examen no es inmediata en ninguna región de Alemania. Hay que tener en cuenta la burocracia alemana, que es lenta, y que el dinero se acaba. Esta primera historia es de una médico colombiana que se vino a Alemania a falta de una mejor expresión, como loca porque quería salir de su país sí o sí. Su intención, por supuesto, era buena, especializarse aquí y sacar adelante a su hijo que había dejado en Colombia, traerlo eventualmente. En ese momento el niño tenía 5 años y ella 34. Al principio estaba haciendo bien la tarea, es decir, en Colombia, ahorrando y estudiando alemán. Un día algo le picó y dijo, pues voy y estudio alemán allá y listo, porque acá no he podido. Decide entonces solicitar préstamos bancarios en su país, endeudarse con su tarjeta de crédito y pedir plata prestada a familiares y amigos. Ahí el primer error. Le pagó a una compañía que trae médicos latinoamericanos a Alemania que le dijo dónde tenía que llegar y la recomendación de una escuela de alemán. Y así la dejaron aquí, totalmente perdida. Ni sabía que debía hacer el registro de la ciudad. Nada. Llega a Alemania con un nivel A1 a una ciudad cara y sin la documentación completa. Me refiero a la documentación, esos documentos esenciales para el proceso de homologación, su diploma, su currículum, sus notas, cursos, todo traducido y apostillado. No tenía nada de eso listo. Decide inscribirse a la escuela de alemán, de la cual ella no sabía que no tenía buenas referencias, e inicia el aprendizaje del idioma pagando el curso porque la empresa a la que le pagó, dice que el proceso de homologación no le daba eso. Otra cosa con la que no contó es que le iba a costar mucho el idioma. A ver, todos los que vivimos acá la entendemos. El alemán es difícil y cuesta a unos más que a otros, pero a todos nos cuesta. A ella al parecer más porque aplazó en repetidas oportunidades el examen del B2, examen necesario para poder presentar los papeles para su proceso de homologación. Obviamente se le acabó la plata que traía. Tuvo que buscar un trabajo que le pagaban en negro, en hostelería, y le pagaban 6 euros la hora. Para los que no sepan, el valor hora en Alemania para ese momento era el doble, eran 12 euros la hora. Finalmente logra hacer el B2 después de 2 años, 2 años para hacer el B2, y empieza el curso para el primer examen, la FSP, la cual reprobó 2 veces.
más plata ahí con la que no contaba. Consiguió otro trabajo en una praxis como asistente, pero para rematar, la trataban mal. Casi 4 años después, agotada tanto física como mentalmente y financieramente, se regresó a su país de origen. Y todo esto pudo haberse evitado. Una absoluta locura. La segunda historia es de un médico de 29 años que llegó a Alemania solo, es decir, sin ninguna empresa que lo apoyara en el proceso de homologación. Que ojo, no estoy diciendo que sea obligatorio pagarle a alguien. Hay muchos que vienen sin estas empresas y hacen su proceso divinamente. Aquí el mensaje es tener una guía cualificada para el proceso de homologación y sobre todo la planificación financiera. Esta historia no la viví yo, es decir, me la contó una persona a la que le llegó este médico ya cuando estaba en una situación crítica. Este médico hizo un préstamo bancario para cubrir la cuenta bloqueada de 6 meses. Empezó el curso de alemán en el Goethe-Institut, aquí, que es un instituto súper renombrado, pero cuesta, no es barato. Pensó, y no me pregunten la lógica ahí, que con estar pagando ese curso, el Estado le iba a hacer un cambio de visa para el visado que se usa para hacer la homologación, que es distinto al de estudiante de idioma, pero ese cambio se lo negaron. ¿Por qué? Porque no podía demostrar que iba a continuar pagando un curso tan caro, con una cuenta bloqueada de 6 meses. Tenía que probar algo más de plata que por supuesto no tenía. La idea de la solicitud del cambio de visa es que la visa de homologación en teoría permite trabajar unas horas al mes y como ya se le había acabado la plata, lo necesitaba. Por supuesto, tampoco tenía para pagar un nuevo bloqueo de cuenta. Él había venido con un amigo, también médico. Y como a veces las desgracias no vienen solas, esta persona, que era su compañero de piso, se tuvo que regresar por una emergencia familiar y compartían gastos. Y él no podía pagar ese lugar donde estaban él solo. Tan era así que con lo que tenía dispuesto no pudo ni pagar el primer mes solo de alquiler. El contrato de alquiler estaba a su nombre, el compañero se fue y listo, le quedó todo el problema a él. ¿Qué pasó? Que empezó a acumular una deuda hasta que lo sacaron del sitio. Ahí empezó una bola de nieve. Empezó a buscar trabajo en los restaurantes que le daban algo mínimo, se quedaba en casa de otros y llegó un punto en que ya no podía más. Por supuesto, una situación insostenible. Encontró trabajo en la noche, limpiando baños de unos locales. Entonces lo que hacía es que se quedaba cerca de los sitios donde trabajaba durante el día para no gastar mucho. Esta situación duró casi 6 meses. Llegó el invierno y se le apareció un ángel. Una de las señoras dueñas de los sitios donde limpiaba se apiadó y le ayudó. Le prestó el dinero para salir adelante. Hizo su B2 súper rápido. Él sí tenía algún talento para los idiomas. Su FSP. A día de hoy está homologado y trabajando. Pero estoy segura de que si devolviese el tiempo, lo hubiese hecho de manera distinta. Migrar para homologar tu título no es solo un proyecto profesional, es un proyecto financiero. Muchos médicos fracasan en Alemania no por falta de capacidad, ni más faltaba, sino por falta de estrategia financiera. El idioma se aprende, obvio. Los exámenes se repiten, bueno, también. Pero cuando el dinero se acaba, el sueño también se acaba. Por eso la verdadera pregunta no es si eres buen médico. La pregunta es, ¿estás financieramente preparado para resistir el proceso? Aquí un médico que escuchó esto y que ya está aquí dirá que esto parece mentira, parece inventado, pero no. Son historias muy reales. Y aún hoy, con todo lo que hay en internet, con todo lo que comparten los médicos en los chats que tienen, en los grupos de Facebook y demás, aún hay profesionales que insisten en que el sistema va a funcionar de manera idílica, porque es Alemania, que el aprendizaje se va a lograr fluidamente y que el dinero va a alcanzar perfectamente antes de empezar a trabajar como médico. Si lo que quieres es planificar tu proceso de homologación y tu proceso migratorio, puedes contactarme y si algo de lo que escuchaste hoy te hizo reflexionar, compártelo con alguien. Tal vez esta historia ayude a tomar una mejor decisión. Nos encontramos en el próximo episodio porque aún hay muchas historias que tu bolsillo necesita escuchar.